Cuando se habla de comunicación de masas, se habla de una comunicación intermediada por la tecnología. En la comunicación de masas, el mensaje tiene un objetivo claro, que se hace estructurado y elaborado, no como en una comunicación interpersonal. Un claro ejemplo es el periódico, que fue uno de los primeros medios de comunicación de masas. El principal elemento de la teoría hipodérmica es la presencia explícita de una teoría de la sociedad de masas. Esta sociedad tiene unas características principales. Las variantes existentes en el concepto de esta sociedad de masas son numerosas. La masa es el juicio de los incompetentes. La masa arrasa con todo lo que es diferente, singular, individual, cualificado y seleccionado. La teoría hipodérmica es una teoría acerca del efecto de los medios de comunicación de masas sobre la opinión pública, elaborada en una serie de estudios que no son empíricos ni teóricos, realizados a finales de 1920, para analizar la influencia de los mecanismos de propaganda en la participación ciudadana masiva en la Primera Guerra Mundial. Estos estudios formaron parte de la primera ola de análisis sobre la comunicación, relacionados con los simultáneos desarrollos sociológicos y psicológicos sobre el concepto de masa. Las conclusiones de los mismos se expresaron en las reflexiones de Harold Laswell en Propaganda Techniques in the World War, en 1927, donde afirma que la propaganda permite conseguir la adhesión de los ciudadanos a unos planes políticos determinados, sin recurrir a la violencia, sino mediante la manipulación. De acuerdo al texto La investigación de masas de Mauro Wolff, históricamente, la teoría hipodérmica coincide con el peligro de las dos guerras mundiales y con la difusión a gran escala de las comunicaciones de masas, y representó la primera reacción suscitada por este fenómeno entre estudiosos de distintos campos. Los elementos que más caracterizaron el contexto de esa teoría son, por un lado, la novedad del fenómeno de las comunicaciones de masas y, por otro lado, la conexión de dicho fenómeno con las trágicas experiencias de aquel periodo histórico. El modelo comunicativo de la teoría hipodérmica. Los mass media constituían una especie de sistema nervioso simple que se extiende hasta cada ojo y cada oído, en una sociedad que se caracteriza por la escasez de relaciones interpersonales y por una organización social amorfa. Si una persona es alcanzada por la propaganda, puede ser controlada, manipulada, inducida a actuar. El modelo de Laswell representa simultáneamente una estructuración orgánica, una herencia y una evolución de la teoría hipodérmica. Como se mencionaba al inicio, la teoría de la comunicación hipodérmica trata de explicar el poder de persuasión que tienen los medios de comunicación masiva tradicionales, como el cine, radio y prensa plana, sobre sus públicos a través de la propaganda. La sociedad de masas no equivale a la de una sociedad compuesta por masas abundantes, es decir, por grandes cantidades. Hay muchas sociedades en el mundo, por ejemplo, la de India, que incluyen cantidades astronómicas de personas, pero que aún son más o menos tradicionales en su organización. A continuación, presentaremos la entrevista a Hernán Belit, un productor de cine al cual le hicimos algunas preguntas sobre los temas mencionados. A continuación, queremos hacerle algunas preguntas sobre la comunicación masiva y la teoría hipodérmica, ¿no? Pero en primer lugar nos gustaría saber a qué se dedica y, bueno, saber un poco de usted. Ya, yo soy Hernán Belit, soy director, dirijo publicidad y cine. Bueno, trabajo en audiovisual hace años, entonces espero poder responder lo que me preguntas. Ya, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, queríamos saber cómo evalúa usted el papel de los medios de comunicación hoy en día y si cree que siguen igual de influyentes que antes. Yo creo que sí son influyentes, pero
lamentablemente en este país están perdiendo esa influencia que tenían antes, porque a medida de cómo han pasado los años, muchos medios de comunicación, escritos, audiovisuales y todo, o sea, todo tipo de medios de comunicación, ha sido víctima del abuso del poder y de la corrupción. Entonces eso ha menguado un poco en la influencia que tienen sobre el público. También el hecho de que existen otros medios de comunicación en la actualidad, porque la tecnología nos permite acceder a mucha más información de manera constante y ya no necesitamos un medio de comunicación que nos diga cosas, sino uno mismo puede ponerse a investigar, tiene mucho más acceso, mucho más facilidad de conocer la información. Entonces baja, por decirlo de alguna manera, la influencia que tenían estos grandes medios de comunicación antiguamente, revistas, diarios, noticieros, porque ahora el individuo está mucho más cercano y la información está mucho más al ras del piso, por decirlo de alguna manera. Claro, y justo, bueno, la pregunta que sigue es con respecto a eso, porque, bueno, como sabemos, conforme transcurre el tiempo, la tecnología avanza y afecta nuestra manera de vivir en general. ¿Y cree usted que hoy en día el Internet ha quitado relevancia a los otros medios de comunicación masivos, como periódicos, televisión, radio? Quitado relevancia, no sé si es el término, o sea, la expresión correcta. Yo creo que lo que ha hecho es acercar más a la información al público, a la persona común y corriente de a pie. Entonces, si bien es cierto, yo puedo tener más información de un portal de internet o de un canal de televisión que tiene un portal de internet, o sea, me acerca mucho más. No le quita relevancia, pero sí lo acerca más a mí. Entonces ese poder y esa magnitud que tenían antes, que todos lo veíamos desde arriba, de lo que decían es ley, ahora yo puedo cuestionar eso y ver otras bases, entender mucho más horizontalmente, ver toda una batería de información y generar una mejor opinión como público, ¿no? Claro, en todo caso la tecnología, o bueno, el Internet complementaría. Complementa, para mí complementa. Bueno, también tenemos, se dice que la comunicación de masas no se atribuye a la televisión o a alguna otra técnica moderna, sino a su contenido, el cual no está dirigido a alguien en específico, ¿no? Y ¿cuáles son los elementos que hacen que individuos con diferentes estilos de vida se sientan interesados en los mismos temas? O sea, es que es un poco abierta esa pregunta, porque en realidad yo me puedo interesar por muchos temas porque tengo acceso a esos temas. Mientras más información tenga el individuo para discernir o para entender, o sea, va a tener más puntos en común, o voy a descubrir más puntos en común contigo o con él o con otras personas, porque cosas que yo antes no sabía que me interesaban pueden interesarme. Entonces, mientras más acceso a la información tienen, más puntos en común vamos a encontrar. Bueno, considerar un grupo de personas como una masa a la cual se le puede ofrecer las mismas cosas no contradice el hecho de que cada ser humano es una forma de vivir y existir diferente. Claro. Sí, pero, o sea, justamente hablar de masa es lo que se solía hacer para tratar de meter el mensaje masivo, o sea, una vez más masivamente, ¿no? O sea, yo quiero que todos consuman leche Gloria, por decir una marca, entonces comunico masivamente la leche Gloria y más personas tienen contacto con ese mensaje. Entonces, sí, cada persona es individual, pero hay tácticas de entrar en grandes grupos, ¿no? Si bien la comunicación de masa se caracteriza por llegar a un gran público y ser heterogénea, no está creada específicamente para cada individuo. Dicho esto, ¿cree que la comunicación de masas es la manera más efectiva de comunicar? Dependerá de lo que quieras comunicar. Para mí, el mensaje es lo más importante, y una vez que tienes un mensaje definido, es donde tienes que encontrar los canales y la estrategia de comunicación
que Dependiendo buscas. del público. Dependiendo del público, o sea, una vez más, si volvemos a un mensaje de leche, yo querré que más personas consuman leche, entonces mi estrategia de comunicación será mucho más abierta. Si lo que vendo es leche de almendra, que es mucho, que es para veganos, que tiene otros nutrientes, que tiene otro tipo de, o sea, no tiene otras cosas que tiene la leche de vaca que pueden ser nocivas para ciertos organismos, o sea, lo enfocaré masivamente porque además no todo el mundo podrá acceder económicamente a esa leche, sino iré hacia donde creo que está mi público objetivo. Y una vez que yo ya tenga cubierto ese público, tal vez mi mensaje llegue a otros, pero tengo un primer enfoque de mensaje, de canal. Claro. Entonces depende, perdón que te corte, depende justamente del mensaje que yo quiero comunicar, la estrategia de comunicación masiva o no de ese, Claro, sí, de sí, ese entiendo. producto. Se dice que el término masa se usó para distinguir a la alta cultura de la cultura popular o de masas, pero muchos creen que el término escasea de valor y es ambiguo. ¿Usted cree que este término expresa una actitud aristocrática o es simplemente usado para referirse a un gran número de personas? Es para referirse a un gran número de personas. O sea, no creo que tenga que ver, sí, si bien es cierto, en algún momento se refería uno a la masa como al vulgo, porque claro, eran más personas, ¿no? Menos personas con altos recursos, más personas con bajos recursos. Entonces se utilizaba el término para hablar de una mayor cantidad de personas. Pero actualmente, o sea, simplemente es algo para decir que es una multitud.